Vamos a abrir nuestras Biblias, como tenéis en el boletín, en el Salmo 145. Vamos a leerlo antifonalmente. Salmo 145. Dice así la palabra, empiezo por el primero y vosotros continuáis el segundo. El 21 lo leemos todos juntos, ¿verdad? Versículo 1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrad tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alabe, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. Y la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a todos los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Juntos, la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Que Dios bendiga su palabra en el día de hoy. Hay una autora cristiana que en sus libros, sobre todo en uno muy especial, habla sobre la pobreza que tuvo que soportar esta mujer, esta familia, porque esta mujer se casó con un hombre que era pobre y por lo tanto no tenía recursos. Terminaron por alquilar una casita en un bosque, una cabaña, una casa tan pequeña que el cuarto de baño incluso estaba dentro de la cocina. Y esta mujer dijo una vez que, aún así y con todo eso, dijo que era la mujer más feliz de todo el país. Parece que es una locura, ¿verdad? Y dijo que aunque la casa pudiera ser pequeña y no tener muchas comodidades, que ser una cabaña en medio de un bosque porque no tenía otra cosa, se podía decir para sí misma, o ella misma se podía decir, lo feliz que Dios la había hecho. Y es una mujer que podía decir, gracias por todo lo que Dios has hecho en mi vida. Esto puede parecer para muchas personas, puede parecer una locura. La gente del mundo posiblemente pensará, esta mujer no está muy bien de la cabeza, ¿no? ¿Cómo es posible que pueda decir eso? Pero esta mujer, esta escritora, dejó muchos libros muy influyentes antes de morir. Libros que fueron capaces de cambiar todo un país debido al contenido de gratitud que desbordaba desde su interior. Es decir, una persona sin tener grandes recursos, sin tener grandes medios, pero tenía una gran acción de gracias a Dios en su corazón. Esto es lo que el Salmo de hoy, Salmo 145, nos está diciendo. Y algo que muchas veces nosotros, aun teniendo todo, prácticamente todo, a veces se nos olvida. Esta es una palabra que después de haber estado dando ciertos mensajes durante estas semanas de atrás, yo sentía, falta algo. No es que hayamos terminado con los mensajes, vamos a continuar con esos mensajes, pero yo sentía, tengo que hacer un KitKat, un entre paréntesis, ¿verdad?, en los mensajes, porque
Da la sensación que parece que contamos tanto de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios hace, hablamos tanto de las bendiciones que recibimos, hablamos tanto de las cosas que Dios nos da, pero me da la sensación que a veces olvidamos ser agradecidos a Dios. Parece como que se nos olvida que lo que tenemos, que lo que somos, lo que Dios nos ha quitado, nos lo ha regalado Él. Nos lo ha regalado Dios. Como hijos que somos, como personas y creyentes salvos, debemos de considerar hoy, en este día, profundamente, que el aspecto más importante de la vida cristiana, el aspecto más importante del cristiano, es la acción de gracias. Y a veces se nos pasa, se nos olvida. El salmo de hoy es ese salmo de acción de gracias que David tuvo en su corazón. Y vosotros mismos sabréis, cada uno tendrá que ponerse frente a su espejo y ver si realmente sois agradecidos o no. Cada uno tendrá que mirar. No voy a preguntar ni voy a señalar, sino que cada uno mirará. Y veremos que el nivel y el estándar de tu acción de gracias, ese nivel, es el nivel y el estándar de tu pensamiento y de tu mentalidad. Es decir, lo que tú eres. Así cuán agradecido tú seas, así tú eres. Si existe un gran resentimiento dentro de la persona, entonces se puede decir, nunca tendrás éxito en la vida. Nunca. Fracasarás. Las personas exitosas son aquellas que tienen algo especial dentro de sí mismas, aunque sean incrédulos, pero tienen algo. A veces los creyentes perdemos ese algo, que es la acción de gracias. Se podría decir entonces que estarás destinado a recibir bendiciones si realmente eres capaz de observar los motivos para sentirte agradecido a Dios. Así como tú seas agradecido a Dios, podrás ver tu sentido de éxito que tendrás en la vida. Hay un texto en las Escrituras que dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Yo a veces hago mi propia versión, ya conocéis la versión según San Antonio, ¿verdad? A veces yo hago mi propia versión. Y a veces yo añado, sobre poco has sido agradecido, sobre mucho te pondrá el Señor. ¿Amén? Bueno, no hace falta que digáis amén porque es mi versión, ¿vale? Entonces, si no, no hace falta. Pero es mi versión, ¿verdad? Es decir, aquellos que estamos o somos capaces de estar agradecidos o ser agradecidos en las cosas más pequeñas o más insignificantes, significará que Dios te podrá poner en lugares donde tú puedas ser realmente muy agradecido a Dios. ¿Amén? Entonces va a mirar eso. Entonces, ¿cómo se puede comprobar si estás destinado a recibir bendiciones o no? A veces es fácil, los creyentes muchas veces preguntan a los pastores, pero es una forma muy sencilla. Realmente, te lanzo la pregunta, contéstala en tu cabeza, ¿realmente estás decidido a ser bendecido? ¿Realmente estás destinado para ser bendecido? Es el momento de comprobar si tienes la gracia de Dios sobre ti o no, y si estás espiritualmente, o si eres espiritualmente sano y salvo a través de esta realidad. Un ejemplo, el rey Saúl. Todos conocéis al rey Saúl, el primer rey de la historia de Israel, ¿verdad? El rey Saúl, ese hombre tuvo tantas bendiciones, recibió tantas bendiciones, en medio de todo ese conflicto y de tantas bendiciones que tuvo, nunca fue capaz, o no vemos en la Biblia, donde este hombre de alguna manera tuvo gratitud a Dios. En ningún momento tuvo ninguna acción de gracias. Y podemos ver que durante su reinado consiguió algo que hoy en día los padres oramos tanto, ¿verdad? Los padres que sobre todo tienen hijas. Tener un buen yerno, ¿verdad? ¿Sí o qué? ¿Verdad? Los padres oramos, es decir, nosotros en nuestro caso, desde que tuvimos a nuestra hija, desde que nuestra hija era chiquitita, orábamos ya por su esposo, por mi yerno. Orábamos por él. No lo conocíamos, era tan pequeñita la cría que ni siquiera ella quedaron mis padres. De igual, nosotros orábamos. ¿Por qué? Porque es algo tan importante, ¿verdad? Es algo tan importante conseguir la mujer apropiada, ¿verdad?, para tu hijo, o el hombre apropiado para tu hija, ¿verdad? Hoy en día, según están las cosas, con tanta violencia de género, etcétera, 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 ¿verdad?
Entonces es algo tan importante y este hombre, el rey Saúl, consiguió un yerno que era capaz de gobernar todo el país. Un yerno que era tan majete él, podríamos decir hoy en día. Ese yerno estaba ahí. Incluso el propio hijo del rey Saúl, Jonatán, dice que lo apoyaba en todas las cosas a David. Sin embargo, el rey Saúl nunca tuvo acción de gracias, es más, lo quiso matar. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera tocado un yerno malo? Lo quiso matar, nunca tuvo acción de gracias, porque siempre tuvo resentimiento. Un resentimiento que alimentaba continua y constantemente por la amargura y no ver todas y cada una de las bendiciones que Dios le había dado. Es así, el rey Saúl tenía tantas bendiciones sobre él, nunca fue agradecido. Muchas veces tenemos que ver cuántos creyentes nos pasa un poquito lo mismo. Tenemos tantas bendiciones sobre nuestra vida, tenemos tantas cosas sobre nuestra vida, que ni siquiera a veces somos capaces de verlo. Pasan de largo. Abrimos cada mañana nuestros ojos. Da igual. A veces ni apreciamos que estamos vivos. Alguna vez cuando leo la prensa o por la radio, algún sitio de esto, ha muerto fulanito de tal. Hoy me levantaba y escuchaba en un periódico, ha muerto un periodista importante, un periodista. Ay, a este hombre le conocía yo. 57 años, digo, caray, me queda poco entonces a mí. Es decir, estamos ahí. Y yo digo, ¿por qué él y por qué yo no? Tenemos la misma edad. Él era conocido en los medios de comunicación, famoso. Y se muere. Y en cambio Dios me permite estar a mí aquí. Yo decía, Señor, gracias. Porque es un milagro. Podía estar como ese hombre que se ha caído, se ha dado un golpe en la cabeza, un derrame cerebral, no sé qué sé yo, y ha muerto. Y yo me caigo, no me pasó nada. ¿Cuál es la diferencia? Es la gracia de Dios. Señor, por lo tanto, gracias por esta gracia. Gracias por esta realidad. Hay muchos creyentes que piensan en otras cosas, pero no piensan en dar gracias a Dios. Mira a Isaac e Ismael, dos hermanos o hermanastros, nacieron del mismo padre y sin embargo, los descendientes de Ismael siguen causando el caos mundial hasta el día de hoy. Y son nacidos del mismo padre, pero antagónicos, contrarios. Hoy en día siguen todavía, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, sigue luchando contra los descendientes de Ismael a día de hoy. Siguen estando ahí. ¿Por qué ocurren estas cosas? Observad a Jacob y a Esaú. Jacob estaba agradecido a Dios, pero Esaú nunca estaba agradecido. ¿Por qué? Porque decía que no necesitaba la gracia de Dios. Era fuerte, conocéis la historia, fuerte, grande, cazador. Yo me valgo por mí mismo, yo me puedo salir al campo, cazar lo que quiera y no me hace falta nada. Porque yo soy autosuficiente. Entonces, claro, no le hacía falta dar gracias a Dios porque todo lo tenía. Se lo había conseguido él mismo, pensaba. Pero Jacob, como era el débil, el pequeñito de la casa, el que se quedaba con mamá fregando los cacharros, ayudándole a hacer la comida, pero era una persona que siempre tenía gratitud en su corazón. Es la diferencia. Los hermanos de José nunca fueron agradecidos, lo tenían todo. Nunca lo agradecieron, a pesar de que nacieron en una familia tan bendecida y tan bendita, pero nunca. Dijeron, Señor, gracias, porque tenemos una familia que nos atiende, unos padres que nos cuida, tenemos un linaje que nos precede, pero simplemente se preocupaban de las cosas que tenían que comer y las cosas que tenían que vestir, y cuando lo tenían, como lo tenían todo, y tenían para comer y tenían ropa para vestir, nunca fueron agradecidos. Y cuando veían al hermano que recibía una gracia, José encima lo humillaban o trataban de lastimar hasta el punto de que quisieron matarle. Nunca tuvieron agradecimiento de pertenecer a esa familia tan acomodada en aquella época y tan importante en el Evangelio. Vemos a Samuel también, el profeta Samuel, estaba agradecido. ¿Por qué? Porque un hombre que nació prácticamente en el templo, se crió a los pies del arca de la alianza, en los pies del arca del pacto. Un hombre agradecido, Señor, gracias porque mi mamá me dejó aquí cuando nací. Y he podido crecer en este lugar santo, en el templo. He podido nacer en los pies del arca de la presencia de Dios.
tenía agradecimiento, pero vemos a los hijos de Elí, los hijos del sacerdote que vivieron ahí, prácticamente eran los dueños del templo porque eran los hijos del sacerdote. Nunca tuvieron gratitud en su corazón. Al contrario, se quejaban por el trabajo que tenían que realizar. Es la diferencia de un hombre a otro. La falta de acción de gracias también fue la diferencia. No solamente entre David y Saúl, sino entre David y todo su alrededor en aquella época. ¿Por qué le pasó a Saúl eso? ¿Por qué no tenía acción de gracias este hombre, siendo rey, teniéndolo todo? Tendríamos que irnos a 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10, o el capítulo 19 del mismo profeta Samuel, en el versículo 9, donde dice que el espíritu malignos, espíritus malos entraron en él y poseían a ese hombre, a Saúl, y en cambio vemos en 1 de Samuel 16 que dice la palabra que el Espíritu de Dios siempre estuvo sobre la vida de David. Un hombre que desde jovencito siempre dio gracias a Dios por todas las cosas. Es la diferencia entre uno y otro. Olvidamos ser agradecidos por los asuntos más insignificantes y perdemos todo al mismo tiempo. Porque no somos agradecidos por las cosas. En nuestra vida diaria perdemos el fundamento de la acción de gracias. Lo perdemos continuamente. Y vemos la diferencia que hay. Un día fui a un hospital a ver a una hermana que tenía un problema de cáncer. Estaba enferma de cáncer. Y fui a verla en ese hospital. Y me decía que soy la paciente más envidiada de toda la planta. Porque claro, en una planta donde todos tenían el mismo problema, todos tenían problemas de cáncer. Es decir, soy la más envidiada por todos. Porque en este momento, en este tiempo, tengo la esperanza de vivir. Tengo la esperanza de que Dios puede obrar el milagro de sanar mi vida. Y todos los demás están sufriendo sin ningún tipo de esperanza. Y nosotros, a pesar de no tener nada malo en nosotros, de que estamos aquí, de que Dios nos ha dado la salud, de que Dios nos da la economía, de que Dios nos ha dado todas las cosas, y en cambio nos falta la acción de gracias en nuestra vida. Hoy el líder del grupo decía, tenemos que alabar al Señor con acción de gracias. Había un texto de las Escrituras, entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Verdad? Pero se nos olvida. Somos muy olvidadizos iba a decir los creyentes, pero bueno, en general, pero los creyentes más todavía. Somos muy olvidadizos, se nos olvida con mucha facilidad. Por eso en el día de hoy debemos de restaurar la bendición de la acción de gracias en este día. Porque Dios sabe quién de nosotros realmente tiene un corazón agradecido y quién no. Al pastor le engaña a todo el mundo. No es que sea tonto, pero es que se le engaña con facilidad. Pero a Dios no. El pastor no puede ver el corazón de las personas, pero Dios ve el corazón, que el hombre no puede ver. ¿A quién va a confiar sus bendiciones entonces Dios? ¿A quién va a confiar sus bendiciones? ¿A quién Dios le va a dar sus bendiciones? Si tuviésemos, qué sé yo, una joya de familia, ¿verdad? No sé si os ha pasado, pero habréis visto, ¿verdad? Esa madre, esa ancianita que tiene una joya, ¿verdad? Que tiene un colgante, un anillo, algo de mucho valor. Y claro, ¿a quién se lo voy a dejar? ¿A quién se lo va a dejar? ¿Al tipo alto y guapo y apuesto? ¿O va a dejárselo a ese familiar que realmente lo va a valorar, lo va a guardar, lo va a mantener? ¿A quién se lo va a guardar? ¿A quién se lo va a dar? Lógico, aquel que lo va a guardar, aquel que realmente lo va a valorar. Si tú tienes dos hijos y uno es un hijo que realmente todo lo que le das es un hijo agradecido, es un hijo que lo va a valorar, es un hijo que no es que esté todo el rato, gracias papá, pero sí que va a valorar lo que tú estás haciendo. Y en cambio tienes otro hijo, que le da igual. Mira, hijo, que a veces en broma, esto lo hacemos los padres, ¿no? Hijo, te voy a dejar en herencia esto. ¿Verdad? Yo en mi casa algunas veces lo hago así, medio en broma, medio en serio con mis hijos. Aquí como hay uno, no. Pero muchas veces digo, todos los libros que tengo en mi casa, mi esposa a veces para chincharme me dice, cuando te mueras te voy a tirar todos los libros a la basura. Lo dice para chincharme, como sabe que me gusta. Es en broma, cariño, estás ahí, es en broma. Entonces, en broma lo dice,
Y yo a veces le digo a mis hijos, hijo, te voy a dejar todos mis libros en herencia. Tengo 2 hijos, pero yo se lo digo a él. No se lo digo a la otra. ¿Por qué? Porque la otra sé que no lo va a valorar. ¿Verdad? Entonces, ¿soy injusto por eso? Vale, pues llámame injusto, no me importa. ¿Pero a quién se los voy a dar los libros? ¿O a quién le voy a dar eso que a lo mejor yo amo tanto, que le tengo tanto valor, tanta estima? ¿A quién se lo voy a dejar? A aquel que lo va a valorar. ¿A quién Dios va a dar sus bendiciones? ¿A aquel que las valora? ¿A quién Dios va a bendecir más? ¿A aquel que va a llegar un momento y va a decir, Señor, gracias? No porque a Dios le haga falta, sino porque nosotros valoraremos las cosas que tienen realmente valor para nosotros. Pero aquel que recibe las cosas sin, bueno, da igual. Pues como te da igual, pues no te lo doy. Porque a veces nos da igual, eso significa no le damos o no le vamos a dar valor a las cosas. Las vas a perder entonces con facilidad. Nos pasa, ¿verdad? Cogemos las cosas, pero como no le damos cierto valor, las dejamos en cualquier sitio. ¿Y qué ocurre? Que luego, ¿dónde está? Bueno, da igual, si tampoco era tan importante. Humanamente nos pasa. ¿A quién Dios va a hacer estas cosas? Entonces, tengo que plantearme, porque esta diferencia puede cambiar el futuro y puede cambiar tu futuro a partir de hoy. Parece una tontería, pero puede cambiar tu futuro. El hecho de entender y la importancia de la acción de gracias. ¿Por qué estaba agradecido David? ¿Por qué estaba agradecido David? Y nosotros debemos de estar agradecidos. Y lo podemos ver en los primeros versículos del Salmo que hemos leído. Estaba agradecido por su grandeza, la grandeza de Dios y por la salvación que Dios le había dado. A medida que pasaba el tiempo, crecía su agradecimiento porque continuo y constantemente estaba viendo la grandeza de Dios. Y continuo y constantemente estaba viendo la importancia de la salvación. David estaba tan agradecido por la salvación que Dios le había dado. Estaba tan agradecido a Dios por su grandeza, por esa salvación que no merecía. Hay varios niveles de gratitud a Dios. Es decir, se puede ser agradecido a Dios por muchas cosas, ¿verdad? Nosotros mismos, la mayoría de nosotros, ¿por qué estamos agradecidos? Yo oigo las conversaciones, oigo a los creyentes. A veces me oigo a mí mismo y digo, me equivoco, no me gusta lo que oigo cuando a veces... Y tengo que reconvertirme, ¿no? Decir, cuidado. ¿Por qué? Porque damos gracias cuando nos salva ¿de qué? Ay, porque estaba malito y me ha sanado. ¿Que hay que dar gracias? Claro que hay que dar gracias. Por lo menos damos gracias por estas cosas. Pues mira, estoy tan agradecido a Dios porque tenía una crisis, pero Dios me la ha resuelto. Y si no te la resuelve, no le das gracias a Dios, ¿verdad? Y si no te lo resuelve como tú quieres, tampoco le damos gracias a Dios, porque no ha salido como tú querías. ¿Es real entonces nuestra acción de gracias? No. Entonces le damos gracias a Dios porque cuando me toca la lotería, digo esto, pues si te sale alguna cosa bien, ¿verdad? Entonces, como nos sale una cosa bien, Señor, gracias, gracias. Vale, está bien, esto es mejor que nada, ¿vale? Esto es mejor que nada. Por lo menos en eso le damos gracias a Dios, por lo menos. Sin embargo, una manera aún mayor de acción de gracias es dar gracias a Dios por el Evangelio que Dios te ha dado. Dale gracias por la salvación que viene de ese Evangelio que Dios te ha regalado. Dale gracias porque por gracia es que tú hoy estás aquí. Dale gracias a Dios porque hoy has podido venir a dar culto a Dios. Y hay hermanos que a lo mejor queriendo no han podido. Dale gracias a Dios porque estás valorando el hecho de que estás junto para darle gloria y honra a Dios en el culto. Porque hay muchos hermanos que no le dan el valor al culto. Y da igual si vienen al culto o no. Significa eso. Da igual el valor del culto. O tienen un problema espiritual que les impide venir a dar culto a Dios. Y tú no lo tienes, has podido venir. Dale gracias a Dios porque hay hermanos que queriendo no pueden, espiritualmente o físicamente, no han podido. O por el trabajo. Me acuerdo de algún hermano que quiere venir y me llama todas las semanas. Quiero ir al culto, pastor. Quiero ir al culto, pero es que el trabajo me lo impide. Pero yo necesito ir al culto. No puede. Luego le escucha el mensaje por internet. Le saludo para cuando me oiga. Sabe quién es. Pero dale gracias a Dios porque estás aquí en este momento. Incluso tienes que llegar al punto de darle gracias a Dios por el sufrimiento que viene por causa del Evangelio. Porque se nos olvida también. Porque hay veces que los creyentes no saben conjugar esta frase con estos dos verbos.
Sufrimiento y acción de gracias. No saben conjugarlo en la misma frase. Porque el sufrimiento va por un lado, acción de gracias va por otro. Pero conjugar estos dos verbos en la misma frase no saben. Porque sufrir y acción de gracias no va parejo, no vale con ellos. No funciona para ellos. Pero en cambio Pablo entendió esta palabra. Y él daba gracias a Dios en todo. Pablo daba gracias por todo. Hermano, un obrero, un discípulo que da gracias a Dios por todo, incluso desde dentro de una cárcel como Pablo lo hizo, eso significa que no hay nadie que pueda parar a ese hombre. No hay nadie que pueda detener a un obrero, un discípulo, que es capaz de dar gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento. No importa donde él esté. Y Pablo, incluso estando en la cárcel, estando en la prisión, daba gracias por el Evangelio. Señor, gracias, porque por medio de la cárcel, el Evangelio, tu Evangelio, va a ser predicado. Estando en la cárcel, él decía, Señor, gracias, porque estoy aquí en la cárcel, porque por contienda o por amor a Dios, el Evangelio va a ser predicado. Da igual como sea, pero que sea predicado el Evangelio. Y si es necesario que yo esté en la cárcel, bendito sea el Señor. Gracias por la cárcel, gracias por la prisión, gracias por estar en una sala de hospital, donde estando en una sala de hospital tú puedes ver la realidad que en el mundo hoy está habiendo. Y en una sala de hospital tú puedes ver cómo en 2-3 días donde mi esposa estuvo en el hospital, en algún discipulado lo he compartido, durante esos 2 días escasos que tuvo en el hospital, pudo escuchar y ver a 2 personas que habían entrado por ingesta de pastillas tratando de suicidarse. En Parla, no estoy hablando de Madrid, que es una gran ciudad. Estoy hablando de Parla mismo, un pueblecito pequeño, apenas 125.000 habitantes. En 2 días, 2 personas que intentaron quitarse la vida. ¿De qué nos habla esto? Nos está hablando del problema espiritual y está hablando de la situación real, de cómo está hoy la situación del hombre. La tercera persona que pudimos contactar, una persona que conocimos en su tiempo, que en su tiempo, hace años, él era miembro de esta iglesia. Hoy, o mejor dicho, ese día, le vimos ingresar por problemas psiquiátricos, por problemas mentales. Una persona muy inteligente, tremendamente inteligente, pero sufriendo por problemas mentales. ¿Qué significa, Señor? Gracias, no porque mi esposa estuvo en un hospital, que está allí al fondo, pero gracias porque a través de esa situación pudimos ver la realidad del campo. Gracias, Señor, que me permites ver cómo está la situación y que la necesidad de la persona es vigente, que las personas se están suicidando, se están muriendo, se necesitan el Evangelio, que tú por gracia me has concedido a mí. Porque si yo no hubiera tenido probablemente este mensaje y este Evangelio que hoy tengo, probablemente yo estaría en esa sala de hospital también, con el estómago lleno de pastillas o cualquier otra cosa peor. ¿Tú podrías decirlo? ¿Que tú nunca hubieras hecho eso? Yo sé lo que hubiera podido ser de mi vida si yo no hubiera recibido esta palabra y este mensaje a través de Jesucristo. Y puedo decir que es que yo no lo merecía en absoluto, pero a Dios le plació darnos la gracia del mensaje de Cristo, darnos el Evangelio por gracia. Dios nos ha dado este mensaje por gracia, para que el plan de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Y es gratitud a Dios. Todo lo que hemos recibido. Y David lo entendió de esta misma manera. Lo que tengo es por gracia. Lee el Salmo. Luego te invito a que en tu casa lo releas. Despacio si quieres, más despacio. Y veas la gratitud que había. Por gracia. Señor, no lo merezco. Es que no lo merezco. Es que no merezco nada de parte tuya, solamente tu juicio. Pero a ti te ha placido darme esta palabra y este mensaje. Se sintió tan agradecido por el reino de Dios del cual estamos disfrutando mientras vivimos en esta tierra. Podemos estar gozando y disfrutando de ese reino celestial que Cristo instauró cuando Él vino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Fue el primer mensaje que Jesús dio en la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Ya está entre nosotros. Y lo podemos gozar todos los días de nuestra vida. Significa que por causa de este reino, nuestro destino ha cambiado. Porque nuestro destino, ¿cuál era? Sino la muerte y la destrucción eterna.
porque estábamos condenados a la muerte y al fracaso. Por eso no hay necesidad, hermanos, que caigamos en la idolatría del pasado. No hay necesidad de que caigamos tampoco en los ritos religiosos que nos marca la cultura de este país, porque hemos sido librados de la mano del diablo. Señor, gracias que nos has librado de la ley del pecado y de la muerte. Compartía con las hermanas el otro día. Señor, gracias porque tengo esta seguridad. Y hay muchos creyentes que no la tienen. Me compartía una hermana, decía, es que me he encontrado con un miembro de una iglesia, de otra iglesia, me decía, es que yo cuando peco, entonces pierdo la salvación. Y cuando me arrepiento, me la vuelve a dar. Digo, pues no tiene que hacer otra cosa en todo el día. Porque todo el día en nuestra mente, aunque sea, estamos pecando de pensamiento. Y entonces cuando peco, ¡chu!, se nos quitó. Dios no tendría tiempo para hacer otra cosa. Estaría todo el tiempo quitando y poniendo, quitando y poniendo. ¿Qué significa? No tenemos seguridad. Estamos sufriendo por la inseguridad. Y si tengo inseguridad, ¿cómo voy a tener acción de gracias? ¿Acción de gracias de qué? Si me acabo de perder la salvación, porque he pensado mal. Los hombres pasan una chica guapa, la miran, pierdo la salvación. Ah, pero me arrepiento enseguida. Sí, está bien, pero es que el Espíritu Santo se me va cuando peco. Pues no tiene otra cosa que hacer el Espíritu Santo que entrar y venir, porque no, así pasa, así van las iglesias que no funcionan. ¿Por qué? El Espíritu Santo está tan ocupado entrando y saliendo de cada uno de nosotros que no da tiempo a darnos y a hacernos nada. Está tan ocupado, pendiente de a ver si has pensado mal, si has dicho mal, si has hecho otro. Yo el otro día a una hermana, creo que está por ahí arriba, dije, ¿tú crees, hablando de los pecados, le decía, ¿tú crees que Dios puede bendecir un pecado? ¿Un pecado, por ejemplo, de mentira? Yo le decía, ¿puede bendecir a una persona que miente, que es mentirosa? Y claro, se quedaba esa hermana diciendo, ya está el pastor haciendo pregunta trampa. Haciendo las preguntas trampa. Pero dije, no, pero es así. En la Biblia hay un personaje que mintió y gracias a que mintió fue bendecida. ¿Verdad? Tamar Sinri, además era prostituta. Ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? Encima era prostituta. Rahab, la ramera. Jericó. ¿Dios la bendijo o no la bendijo? La única que se salvó, ella y su familia, porque mintió, refugiando a los espías que mandó Josué. Y cuando llegaron los soldados, los centinelas dijo, oye, ¿tú has visto aquí a 2 espías que han entrado? Dijo, no, yo no. Y los tenía guardados atrás. ¿Mintió o no mintió? ¿La bendijo o no la bendijo? Perdemos tantas bendiciones por a veces tantas tonterías que nos meten en la cabeza por nuestras inseguridades, por no tener la gracia de que Dios nos ha dado todo por gracia. Perdemos tantas cosas, tantas bendiciones, que no le damos gracias a Dios porque el diablo nos enlía, nos engaña de tal manera en cosas superficiales, que yo a veces cuando digo esto a creyentes de otras iglesias se enfadan conmigo y a veces no lo puedo decir. No sé si aquí hay hermanos de otras iglesias lo mismo se me enfadan o no, pero veo así de parte de Dios. Dios siempre nos da su gracia. Dios siempre, por encima de todo, nos da su gracia. Por lo tanto, dale gracias a Dios continuo y constantemente por todas las cosas. Salmo 91:7. Hay una palabra que dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te tocará. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Cómo fue David capaz de tener tanta gratitud? ¿Cómo fue capaz? Yo quiero tener esa gratitud. ¿Sabéis por qué? Porque David veía los hechos reales. Veía los hechos de verdad como son. Nosotros nos vemos, tenemos una gafa que nos cambiamos el color. Pero David lo vio. ¿Qué es lo que vio David? David vio que el rey Saúl no era un hombre feliz. Si era alguien grande, tenía que haber sido feliz. Pero ¿qué significa? Que siendo todo un rey, no era una persona tan grande. No era una persona de excelencia. No era tan importante. Pudo verlo. Goliat, con lo grande que era, con lo buen soldado que era, con lo gigante que era, entraba gritando, entraba insultando, entraba desproticando, retando a los soldados de Israel. ¿Pero qué significa? No era ningún gran hombre. David lo vio. Dijo, este con lo grande que es,
con una piedra no puedo fallar. Dice, con lo grande que es, lo raro sería que fallara. ¿Por qué? Estaba viendo la realidad de los acontecimientos. Los filisteos que vinieron a atacar a Israel tampoco eran tan poderosos. David lo vio y dijo, pues tampoco es para tanto. Pudo ver los hechos reales. A veces pretender ser feliz no significa que realmente seas feliz. Hay mucha gente que pretende ser feliz, no lo consigue. Porque nosotros como creyentes tenemos que ver los hechos como son, que en el mundo no hay felicidad. Porque apartados de Dios, no hay felicidad. Tenemos que ver esta realidad. David vio los hechos reales tal como eran y sabía lo bendecido que estaba David. Con lo bendecido que estoy, me como el mundo. El hecho de que Saúl tomara a miles de soldados con él para tratar de matarle, David sabía, no me van a tocar un pelo. Salmo 91:7 que leía antes. Da igual aunque se levanten 1000 o 10.000. Pero como yo soy tan bendecido por Dios, como el Espíritu de Dios está conmigo, nunca me podrán tocar. Hermano, nunca te podrán tocar. Hay veces que podrás ser criticado, podrás ser enjuiciado, se podrán burlar de ti, porque eres creyente o porque haces la evangelización o porque asistes o has tomado este evangelio. No importa, no es tu final. Deja que hablen, no pasa nada, porque Dios está contigo. No importa lo que digan, aunque tomen un ejército en contra de ti. ¿No dices un salmo? Aunque se levanten ejércitos contra ti. Y incluso lo han puesto en música, lo cantamos en un corito. ¿Te acuerdas tú, Adri? Sí. Luego la cantamos si quieres. Si puedes, si tienes. Aunque ejércitos se levanten contra ti, no temeré mal alguno. ¿Amén? Aunque se levanten contra ti, no pasa nada. ¿Qué ocurría? Los ojos de David estaban abiertos. Los ojos espirituales de David estaban abiertos. ¿Qué es lo que estaba viendo? Que estaba viendo a Saúl, un pobre desgraciado que tenía espíritus inmundos dentro de él, estaba poseído por demonios. ¿Qué es lo que estaba viendo? Esa realidad de que estaban alrededor de él, no pasa nada. Simplemente vio la realidad. ¿Qué voy a hacer con este hombre? ¿Le voy a pegar encima de que está endemoniado? Hay iglesias que lo hacen. Pero vamos a pegar encima que está endemoniado, está sufriendo. Encima llegan los cristianos y les pegamos. Pero pegamos a la persona, no al demonio. Y ahí encima que la persona dice, hombre, el demonio por dentro y los cristianos por fuera. Hay veces que ha pasado, yo he estado en carpas de liberación. Sé lo que estoy diciendo. Sé lo que digo. Y llega un momento donde no tiene la culpa la persona. Es el espíritu que está dentro de la persona. ¿No estamos escuchando por televisión constantemente historias de personas cometiendo atrocidades? ¿No habéis escuchado esta semana como una persona o una mujer ha decapitado? Es que hay niños y no sé. Habéis visto las escenas, ¿verdad? ¿Sabéis de lo que os hablo? Luego te lo cuento. ¿Eso es normal? ¿Eso es la obra de una persona normal? Son problemas espirituales que están dentro de las personas que pueden cometer esas barbaridades y esas atrocidades. Hijos que matan a sus padres. A veces simplemente porque los padres se negaron a darle un dinero para comprarse la droga o para comprarse qué sé yo. Es normal. Hermanos, esa es la obra del diablo en el mundo hoy. No es que las personas sean así de esa manera porque sean tan atroces, malvadas o tan crueles. Simplemente es el problema espiritual. ¿Cómo un grupo puede decapitar a esa serie de personas cuando los grupos, el ISIS, ese ejército de islamistas, que ni Islam ni nada, simplemente es la obra del diablo, ¿no? Ni siquiera son porque sean del Islam o sean... No, es la obra del diablo que está haciendo esas atrocidades en las personas. Es la obra del diablo. Hay que ver la realidad. Por eso yo puedo dar gracias a Dios. Señor, gracias por poder ver la corriente de este mundo y ver la obra del diablo en la corriente de este mundo y poder ver la respuesta del Evangelio a través de la corriente de la palabra en este mundo. Hermanos, tenemos que aprender a dar gracias a Dios en todo y por todo. Y en medio de todo sufrimiento tenemos que levantar también nuestra acción de gracias, porque este salmo era un salmo de gratitud a Dios que se cantó en tiempos del cautiverio. Cuando iban a salir, iban a volver a Jerusalén.
Es un tiempo de gratitud en medio de la oscuridad. Hermanos, confesemos de manera concluyente la gratitud en nuestras vidas. David no daba alabanza solamente porque le gustaba cantar. David no escribió poesía solo porque le gustaba escribir poesía. Él explicó su razón para tener esa acción de gracias y esa alabanza. Lo puedes ver en los versículos del 17 al 21. Ahí está el verdadero motivo. Quiero concluir, permitirme, voy a extenderme quizás unos minutitos más. Versículo 4 dice, de generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Este verso es la clave de toda la Escritura. De generación a generación. No encontrarás acción de gracias en tu corazón si tienes enfermedades espirituales. No lo hay. Y cuando no hay acción de gracias tendremos que empezar a ver si hay un problema espiritual que proviene quizás de las heridas que durante tiempo el diablo ha hecho en nuestros corazones. Las heridas que a veces incluso entre nosotros hemos hecho. Hay muchas veces no tenemos acción de gracias porque estamos heridos por los acontecimientos que hemos vivido. Y esos acontecimientos que han provocado heridas, han creado un problema espiritual dentro de nosotros que nos impide tener acción de gracias. Míralo, obsérvalo. ¿Por qué? Porque tenemos que saber y entender esto, pero tendremos verdadera acción de gracias en nuestro corazón cuando nuestro corazón sea un corazón sanado por causa del Evangelio. Mira a ver el corazón, que a lo mejor te impide por heridas dar gracias a Dios, por todo lo que Dios te ha dado y por todo lo que tienes. Hay personas que no pueden dar acción de gracias porque tienen mentalmente están afectadas. Mentalmente están afectadas, no pueden dar verdadera acción de gracias. ¿Por qué? Porque su mente se lo impide, no tienen problema mental. No pueden entenderlo. Pero ninguno de aquí estamos con problemas mentales. ¿Amén? Amén. Y si no, háztelo mirar también. No tendremos acción de gracias si estaremos o estamos en medio de una situación, de un delito o de un pecado que nos está llenando nos llena todo nuestro ser. No hay manera de tener acción de gracias si te encuentras atrapado por la oscuridad. Es difícil cuando todo alrededor está oscuro y te tiene ahí atrapado. ¿Te imaginas un ladrón? Señor, gracias y permite que hoy pueda robar bien lo que me haga falta. No, ¿por qué los ladrones siempre lo hacen por las noches a escondidas? ¿Por qué será, verdad? ¿Y por qué será que ninguno, Señor, permite que hoy pueda robar bien, que no me coja la policía y donde vaya a robar que haya suficiente oro o dinero, plata? ¿Verdad que no? Y cuando le ha salido bien, dice, Señor, gracias que me ha salido bien el robo. ¿Verdad que no? Porque son cosas totalmente antagónicas. Tenemos que ver esta realidad. No sabemos tampoco cómo ser agradecidos si estamos en medio de una profunda crisis económica. Hay muchos creyentes con la crisis todavía. La verdad es que ya hay muchos creyentes que están tomando la crisis para no ofrendar más, pero también tendremos que decir que habrá que poner en orden eso. ¿De acuerdo? Porque hay muchos creyentes que dicen, no, es que la crisis... Bien, vale, de acuerdo. Pero la crisis se está remitiendo, ¿vale? Y hay algunos que todavía están tirando de crisis. Pero es verdad que cuando uno está en una situación de crisis real, en medio de esas crisis, a veces es verdad que estamos ahí y no damos gracias a Dios, pero solamente te invito a que pienses. Bueno, algo más, no solamente pensar, porque deducimos que sí que pensáis, ¿verdad? Pensamos todos. Pero ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que Dios me concedió la vida hasta el día de hoy, ¿verdad? Dios nos ha concedido la vida, como decía al principio, si no ya me hubiera muerto. Dios nos ha concedido la vida hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo tengo que saber que Dios tiene un plan importante detrás de este problema económico. Porque si no, Señor, ¿para qué me mantienes en este mundo? Si ya soy un hijo de Dios, soy salvo, voy a ir al cielo, ¿qué hago aquí? Mejor me voy, que decía Pablo, ¿no? Para mí morir es ganancia. Pero no. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan detrás de ese problema económico. No tengo que tener dinero, pues está bien, pues no tengo que tener dinero. ¿Que hay que tener escasez? Pues gloria a Dios por esa escasez. Y viviré como Dios me permita por la gracia de Dios. ¿Sí o no, tesorero de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Amén? El tesorero de la iglesia, que es el que lleva las finanzas, es el que luego me pone al día de todas las cosas. Demos gracias a Dios también por esta situación económica. ¿Por qué? Porque Dios, en medio de todo ello, tiene un plan importante. No os preocupéis nunca, hermanos, no os preocupéis. Dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar,
Dad gracias a Dios en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todas las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios, dice. Por lo tanto, tener acción de gracias. Dios nunca ha fallado a nadie que realmente cree. Nunca ha abandonado a un evangelista. Nunca ha abandonado a una iglesia que evangelice. Dios nunca ha dejado, si tenemos seguridad de esto, abandonados ni de la mano de Dios. Por eso que tengamos en el día de hoy una sanidad completa, para tener una verdadera acción de gracias. Hermanos, sed agradecidos en todo y por todo. Dadle gracias a Dios. Os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que en esta semana Dios os dé argumentos y bendiciones para que estéis rebosando de gratitud y de acción de gracias. Y la semana que viene podáis entrar dando saltos de alegría de ver las obras y las bendiciones que habéis recibido en esta semana. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.